La historia del Mary Celeste comienza el 5 de diciembre de 1872, cuando el barco fue encontrado flotando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las costas de las Islas Azores en Portugal. La tripulación que lo encontró eran miembros del barco británico Dei Gratia. Notaron que el barco Mary Celeste estaba un poco dañado, pero en condiciones de navegar. Además, la última entrada de su diario de navegación estaba registrada 10 días antes. Lo más extraño de este acontecimiento es que todos los tripulantes del Mary Celeste estaban desaparecidos. Las pertenencias de estos estaban intactas, al igual que la carga en su bodega. Parecía que la tripulación se había ido a toda prisa. Según los registros, el barco había salido el 7 de noviembre desde la ciudad de Nueva York a Génova, Italia, con un cargamento de alcohol desnaturalizado. Entonces, aquí surge la principal pregunta. ¿Qué había pasado con la tripulación del Mary Celeste? ¿Acaso los culpables de esto fueron los piratas? O incluso hay teorías que atribuyen este acontecimiento a monstruos marinos. Si quieres conocer esta interesante historia, quédate a ver este video. El barco Mary Celeste fue construido en 1861 en Spencer Island, Nueva Escocia. Fue bautizado como el Amazon. Durante su primera década de operaciones pasó por varios propietarios, pero era como si el barco estuviera bajo la influencia de un poder maligno, por la serie de contratiempos que se presentaron, como el hecho de la enfermedad repentina y la muerte de su primer capitán. Después, el siguiente capitán, John Parker, a mando del barco, chocó contra un equipo de pesca, por lo que el barco requirió varias reparaciones. Posteriormente, el Mary Celeste colisionó contra otro barco. En fin, así fue cambiando de propietarios y muchos de ellos se declararon en bancarrota. No habían obtenido beneficios con la posesión del barco. En 1869, el Mary Celeste es adquirido por un consorcio de Nueva York, encabezado por James Winchester. En 1872, el barco tuvo una gran remodelación, que incluía una extensión en la plataforma, nuevos travesaños y la sustitución de varias vigas. Entre los accionistas de este barco se encontraba el capitán Benjamin Briggs. Benjamin, originario de Wareham, Massachusetts, lo describían como un hombre de fe. Tenía 2 hijos, aunque consideraba retirarse para dedicarse a otros negocios con uno de sus hermanos. Después de la remodelación del barco en el año de 1872, emprendió el viaje desde Nueva York a Génova, Italia, pero no sabía que este viaje se convertiría en uno de los más grandes misterios marítimos de la historia. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó de la ciudad de Nueva York con más de 1,700 barriles de alcohol con destino a Génova, Italia. A bordo iban 10 personas, incluido el capitán Benjamin Briggs, su esposa y su hija de 2 años. Durante las siguientes 2 semanas, el barco, para intentar llegar a las Islas Azores, se enfrentó a un clima severo. La última entrada del registro del barco se registró el 25 de noviembre. 10 días después, el Mary Celeste fue descubierto a la deriva, entre las Azores y Portugal, por el barco británico Dei Gratia. El barco parecía abandonado, no había ni un alma a bordo. Tenía las velas parcialmente izadas y en mal estado, pero no tenía daños suficientes que impidieran su navegación. Sin embargo, encontraron 1 metro de agua en la bodega, pero esto no era suficiente para hundir el barco o causar pánico en la tripulación. El Mary Celeste poseía un bote salvavidas cuando partió de la ciudad de Nueva York, y cuando la tripulación del Dei Gratia lo encontró, ese bote salvavidas no estaba. No obstante, la tripulación también encontró una cuerda atada al costado del Mary Celeste, como si la tripulación hubiera atado intencionalmente el bote salvavidas al costado del barco. Es posible que quisieran bajarse del Mary por un corto periodo de tiempo y luego regresar a bordo. Otro hecho inquietante es que las pertenencias de la tripulación se encontraban intactas. Había tabaco y pipas, algo que los marineros difícilmente dejarían.
abundante comida y agua potable como para 6 meses. Todo esto estaba esparcido en los cuartos de tripulación. Todo indicaba que la tripulación había huido del Mary Celeste a toda prisa. Hay una historia que dice que un testigo vio en la cubierta principal del barco una espada y manchas de sangre. También había 9 barriles de alcohol vacíos y una bomba del barco no estaba funcionando. Después de toda la evidencia encontrada en el barco, comenzaron a surgir teorías de lo que realmente le había sucedido al Mary Celeste y cuál era la causa de un abandono tan misterioso. Una teoría dice que la tripulación del Dei Gratia, que descubrió el barco fantasma, había acabado con la vida de todos a bordo para que pudieran reclamar los derechos de salvamento del barco, incluido el dinero del seguro y el valor de la carga del barco. Pero esta teoría tiene varios puntos en contra, ya que los derechos del seguro del Mary Celeste no pertenecían al Dei Gratia. El titular de la póliza del seguro era James Winchester y la póliza era por una modesta cantidad de dinero. También se cree poco probable esta teoría porque el capitán del barco que encontró al Mary Celeste era amigo de Benjamin Bridge. Incluso se dice que ambos capitanes quizás compartieron una cena en Nueva York la noche antes de que Briggs y el Mary Celeste zarparan. Además, no había señales de lucha en el Mary Celeste. Por último, el barco Dei Gratia partió una semana después de que lo hizo Mary Celeste, y al ser un barco más lento no podría haberlo alcanzado. Otra teoría cree que pudo haberse tratado de piratas, pero esto es muy descartable, ya que el cargamento del barco aún estaba allí cuando fue descubierto, excepto por el hecho de que 9 barriles de alcohol estaban vacíos. Se cree que pudo haber una fuga de alcohol y debido a la fricción de las bandas de acero con las que estaban atados los barriles, provocaron una chispa y consecuentemente una explosión. Entonces el capitán ordenó que se subieran inmediatamente al bote salvavidas y abandonaran el barco. Después ellos se quedaron navegando a la intemperie. Pero no se encontró evidencia de algún tipo de explosión en el barco o marcas de quemaduras en este. Algunos otros creen tal vez que hubo una falla en el cronómetro. Este dispositivo permitía a los capitanes determinar la longitud aproximada en la que se encontraba el barco, es decir, su posición este-oeste. Con esta información y la ayuda de cartas marítimas, los capitanes de los barcos lograban dirigirlos en la dirección correcta. De acuerdo a los registros, el Mary Celeste había comenzado a desviarse de su curso, tal vez porque el capitán no estaba completamente seguro de dónde se encontraban. Eso, sumado a que una bomba no funcionaba y el hecho de que posiblemente ya había filtración de agua en la bodega del barco y la cual estaba repleta de barriles, hizo quizás pensar al capitán que el barco se hundiría, así que ordenó abandonarlo. Una última teoría que explicaré es que todo se debió quizás a un fenómeno natural, que obligó a la tripulación a abandonar el barco. Quizás una tromba marina podría explicar la cantidad de agua en el barco y el estado irregular de sus velas. La tripulación creyó que el barco estaba en peligro de hundirse o quizás hubo un terremoto bajo el mar que podría haber causado suficiente turbulencia en la superficie para dañar piezas del Mary Celeste y su carga de alcohol, haciendo creer que podría haber una explosión inminente y por lo tanto dejaran el barco inmediatamente. Hay otras teorías extravagantes como la existencia de monstruos marinos culpables de haber dañado el barco. Hasta ahora no se sabe qué pasó exactamente con el Mary Celeste, ni por qué toda su tripulación desapareció. En cuanto a lo que sucedió con este barco, se sabe que permaneció en servicio y pasó por varios propietarios hasta que llegó a las manos del capitán Gilman Parker, quien en el año de 1884 llenó el Mary Celeste con un cargamento casi sin valor y lo aseguró por unos miles de dólares. Después partió con destino a Haití. El capitán trató de hundir el barco a propósito, lo dañó irremediablemente al conducirlo deliberadamente contra un arrecife, para luego intentar cobrar el seguro, pero falló en su plan y fue descubierto. El Mary Celeste fue abandonado en el mar y se deterioró. Para muchos, este es un barco maldito lleno de hechos inquietantes. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. También agradecería si compartieras este video.